Buenos días, amigos y amigas que nos acompañan y nos siguen en estas reflexiones de cada martes, cada jueves a las 7 de la mañana. El día de hoy continuamos reflexionando sobre el valioso, apremiante libro de los Salmos. Ya estamos en el tercer tomo, próximos al cuarto. Ya en la recta final del libro de los Salmos, el día de hoy continuaremos con el Salmo número 80. Un salmo bien interesante, porque es un salmo que ratifica el periodo cíclico que se viene dando en la humanidad. Es un tremendo reconocimiento que hace el salmista frente al comportamiento del hombre, frente al modo en que las personas nos desenvolvemos en la vida, cómo confrontamos permanentemente a Dios, desobedecemos, hacemos daños. Dios nos muestra unos ejemplos, nos muestra una realidad a través de los demás y sin embargo nosotros no entendemos, volvemos y pecamos, volvemos y nos comprometemos, seguimos pecando, pedimos perdón y seguimos y eso se vuelve un ciclo. Lo hemos dicho un sinnúmero de veces, no solamente acá, sino en nuestro seminario sobre Apocalipsis y Daniel. Pero bueno, vamos adelante con el Salmo número 80. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por todo y por tanto, Señor. Y clamamos, a ti oramos, a ti nos entregamos. Clamamos, Señor, por tu misericordia para nosotros, por cuanto efectivamente, Señor, somos como el mulo, sin entendimiento. Señor, guíanos, ministranos. Señor, no permitas que seamos como el mulo sin entendimiento. No permitas que seamos como el perro que regresa a revolcarse en su vómito, sino por el contrario, Señor, haznos fieles a ti. Aférranos, Señor, a tu palabra, tu ley. Permite, Señor, que tu ley nos muestre el pecado para así poder huir de él. Padre, guíanos, muéstranos. Fortalece, Señor, nuestros sentidos espirituales. Llénanos, Señor, del Espíritu Santo. Ministranos, Señor, a ti clamamos, a ti oramos, Señor, por nuestros seres amados y aquellos que nos aman. Guíanos y oriéntanos, Padre. Fortalécenos, danos sabiduría y dominio propio. A ti oramos, Señor, a ti clamamos en alabanza, en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Bueno, sin más preámbulos, Salmo 80. Súplica por la restauración. Al músico principal sobre lirios, testimonio. Salmo de Asaf. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río, sus renuevos.
¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Les decía en la introducción que este es un salmo que refleja claramente el ciclo de la humanidad. Refleja ese estado de gracia, de selección de Dios por su pueblo, la acción de Dios para guardar y salvaguardar a su pueblo, el pecado del pueblo, la destrucción y la consecuencia de ese pecado, la oración y el clamor a Dios reconociendo el pecado y finalmente la gran esperanza de que Dios va a obrar sobre su pueblo para volver al punto inicial. Es un ciclo. Y es un ciclo que lamentablemente vemos con mucha frecuencia, no solo desde la historia bíblica, donde es clara y contundente, sino en nuestra cotidianidad. Es un fenómeno donde hay muchos elementos en contra de nosotros. Es decir, hay unos elementos que no ayudan en lo más mínimo. Y no se trata de justificarlo. Para el pecado no hay justificación, sino de ser conscientes de ese estado, de esa condición de vulnerabilidad al pecado que tenemos. Uno de esos elementos es la iniquidad, es decir, esa tendencia a disfrutar del pecado. Otro es la concupiscencia, es el deleite en el pecado mismo. Otro de esos elementos es la tentación. Imagínense si fue tentado Jesucristo en ayuno, ¿qué diremos de nosotros que ni ayunamos? ¿Ah? Y la palabra en 1 Pedro es muy claro, estad alertas porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, la ocasión de tentación, la ocasión de pecar es pululante, es permanente. Eso no quiere decir que cedamos ante esa tentación o que pequemos, quiere decir que la tentación está ahí permanentemente. Otro de esos elementos es el mundo. Y así como para los israelitas saliendo de Egipto, que es la cita que ellos traen a colación, fue difícil y fue adverso. Para nosotros es mucho más difícil, pero a la vez mucho más simple salir de ahí. ¿Por qué es mucho más difícil ahora? Porque estamos en un momento histórico donde nos saturan a través de los sentidos, nos llenan a través de los sentidos, nos embuten como si fuéramos una salchicha, un salchichón, un embutido, nos embuten toda esta cantidad de basura. Hasta para vendernos la llanta de un vehículo nos muestran una mujer semidesnuda. La sexualidad, esa libertad de género, esa condición de la nueva era, esa creer en uno mismo, es
realmente desastroso cuando se maneja y se manipula, como lo vienen haciendo los medios en estos momentos. La maldad pulula. Somos infinitamente más habitantes, lo que multiplica geométricamente el estado de maldad en el mundo. El mundo es un lugar malo por naturaleza. Hemos hecho de él un lugar malo. No es malo per se, es malo porque lo hemos hecho malo. Pero es mucho más simple por una razón muy sencilla. Esa razón tiene dos componentes. El primero de esos componentes es porque Jesús venció el pecado. Jesús me lavó con su sangre. Y el segundo es que si eso no fuese suficiente, que lo fue, nos deja el Paráclito, nos deja el Espíritu Santo para que nos fortalezca, nos redarguya, nos oriente, nos ministre, nos haga ser conscientes de pecado. Sí, hay más vulnerabilidad, pero sí hay más protección y más herramientas. Dice el libro de Romanos, porque sois inexcusables. O sea, no hay excusa para que usted siga pecando. Sin embargo, seguimos allí cayendo una y otra vez. Y este salmo muestra toda esa condición. De hecho, muestra algo muy, muy elevante, muy eh, fuerte para este momento histórico que estamos viviendo hoy en día. Y es que el salmista empieza alabando a Dios, reconociéndolo como pastor de Israel. Y hace una referencia a su pasado y a sus ancestros de una manera muy bonita, de una manera muy elegante, si se puede llamar. Arranca diciendo, tú que pastoreas como a ovejas a José. ¿Recuerda la tribu de José? A ver, devolvámonos un poquito. ¿Recuerda las 12 tribus de Israel? Ok, la tribu de José, Judá. Y clama aquí el salmista por algunas de las otras tribus que de alguna manera se desvanecieron. Tribus, dice allí en el versículo 2, despierta tu poder delante de Efraín, Benjamín y Manasés, y ven a salvarnos. El salmista reconoce que Dios es el pastor, es el único, la autoridad superior, y reconoce que sin el pastor estamos perdidos, condenados. Por eso el salmista, al clamar por sus ancestros, clama, sálvanos. Y se incluye, sálvanos. Yo también estoy llevado, necesito que me salves. Y más adelante, lo que yo les decía, pareciera que Dios estuviera muy disgustado con nosotros, con su pueblo, con su iglesia, con sus hijos. Y más que disgustado, creo que Dios está y estaba en ese momento tremendamente triste por la traición que nosotros, sus hijos, cometimos contra Él. Y todo lo malo y lo bueno tiene una consecuencia, mala o buena. Y la consecuencia de esa traición a Dios fue avasalladora. Dice allí el versículo, les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos. Es decir, nosotros no solamente lo padecimos, sino que Dios nos mostró la situación de los demás. Mire cómo les está yendo a ellos. Observe, ponga cuidado en lo que le está pasando. Ah, no, y uno igual, pues, como hablando uno con una matera, pues, hablando uno con un pocillo, o sea, qué cosa, qué cosa. Y precisamente al asumir esta consecuencia, al no querer observar lo que le pasaba a quienes habían a nuestro alrededor, al no querer prestar atención a todo esto, adivine qué hacían los no creyentes. El salmista lo dice claramente. Y nuestros enemigos se burlan entre sí.
Y uno de esos retos que tanto incomodan a veces, uno de esos retos que son a veces molestos para algunos creyentes es, y no es pues es que cristiano. A ver, pues, y no es que muy creyente, a ver, pues, ¿dónde está el Dios soy yo? ¿Mm? Eso es una burla, a todas luces. Lo que los demás no entienden es que yo elegí pecar en vez de obedecer, y que eso tuvo una consecuencia, y que no fui capaz de observar lo que le pasaba a los demás al estar en esa misma situación. Eso es lo que ellos no entienden, y nunca lo van a entender, porque ellos no tienen a Dios. Y si tienen un Dios, debe ser otro Dios, no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de la Escritura, no es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Josué, no es ese Dios. Luego no lo entienden, yo lo entiendo, y por eso lo acepto, y por eso asumo mi responsabilidad de mi falta. Aquí está claramente. Y aquí el salmista, reitero, cita todo este ejemplo de la salida de Egipto. Dice, allanaste el terreno, les diste lo que quisieron, y sin embargo, tu obra fue hecha y el hombre la destruyó, la corrompió. Dice allí, la planta que plantó tu diestra, perdón, eh, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Nadie respeta las cosas de la obra de Dios. Nadie valora lo que Dios ha hecho. Pero cuando estamos a punto de morir en medio de nuestra angustia y desesperación, ahí sí clamamos a Dios. Algo que no se parece ni nada a lo que nos ocurre hoy en día, no, tampoco no, ninguno, no. Exactamente igual. Esto parece una descripción de lo que estamos viviendo hoy, ayer, antier, en este momento actual. Y estamos hablando de los israelitas saliendo de Egipto. O sea, poco más de 2500 años. Wow. Y es exactamente la misma situación que vemos hoy. Sin embargo, el Salmo en los últimos 4 versículos termina como empieza, exaltando, exaltando la obra de Dios, esperando y confiando en la obra de Dios, entregándonos a la obra de Dios. Y es muy bonito porque termina con una frase muy especial, dice, vuelve a nosotros tu rostro, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. O sea, no necesitamos ni siquiera que venga, no necesitamos que hagas, no necesitamos que digas, solo míranos, Señor, y con eso seremos salvos. Ve lo hermoso, ve la convicción del hombre y al mismo tiempo ve la maldad del hombre, ve el proceso cíclico en el que estamos. ¿Quién de nosotros, quién de nosotros no ha cometido una falta y dice, no la voy a cometer más, esto no está bien, no es adecuado, voy a empezar nuevamente, a, a empezar ahora, ya, en este instante? Otros somos un poco más torpes, más estúpidos y decimos, no, voy a empezar a partir de mañana, como una dieta. No, el lunes arranco. No, ya se acabó el mes, entonces el mes entrante, no, ya estamos a fin de año, ya olvidé, vámonos así. O sea, empezamos el 1 de enero. Estoy diciendo una mentira, perdón. No, no es así. Ups. Bueno, a mí me pasa eso y me pasó muchos años. ¿A usted no? No le pasa. Ok, maravilloso, lo felicito. A veces algunos somos tan torpes que hasta le hacemos despedida al pecado. O sea, no, ya, escucha, o sea, un dedo, untada la mano, ya vamos para abajo, ¿no? Pero no, ya la semana entrante sí empiezo. Espera, y verá, yo me comprometo. eh, ¿Cuántas veces ha pasado eso y ha vuelto a empezar y vuelve y cae, vuelve y se levanta y vuelve y promete y vuelve o sea, no va a ser capaz.
¿Sabe por qué no va a ser capaz? Porque en sus fuerzas no hay nada. Usted no tiene el poder para hacerlo. Por eso la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo. Es Cristo quien me fortalece, comprende. Y es el Espíritu Santo el que está en usted y que le permite hacer todo en Cristo. No, usted no tiene que batallar solito. Usted se acerca a Dios, Dios se acerca a usted, está escrito, usted clama a Dios a través de Cristo. Y Cristo a través del Espíritu Santo te da la victoria. Pero nos quedamos en este ciclo y yo puedo y yo soy capaz y piensa positivo y tu energía y la repetición convictiva y tú eres capaz y el mundo está en ti y el universo está en ti y tú tienes el poder. Marasca, brasca, brajarusca, rusca. Eh, ¿No? Ok, entonces no. Pues yo le recomiendo para romper ese ciclo, crea en Dios, acérquese a Dios, encomiéndese a Dios, confiésele a Dios. Ore a Dios en el nombre de Jesucristo para que sea usted rescatado y el Espíritu Santo que mora en usted haga la obra. Por último, una pregunta que quizás pueda sonar tendenciosa, incómoda, además, molesta. Las preguntas de este mundo. Usted está en un ciclo, su fe y la obra de Dios en su vida están en un ciclo, no ha logrado salir de él. ¿Cómo lo va a enfrentar? ¿Cómo va a romper ese ciclo? ¿Cómo va a entregarse a Dios para que Dios haga la obra en usted? Y usted ya sabe cuál es su ciclo.